Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde nos sintonicen. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en América Latina y a quienes nos acompañan desde Europa y el resto del mundo. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Putin destruirá a todos y la histeria y la falsa histeria occidental. Ayer analizamos el ultimátum de Putin, la amenaza nuclear y la deslegitimación de Kiev. Hoy destapamos la reacción en cadena, la increíble histeria con la que Occidente respondió a la verdad y cómo sus medios recurrieron a la manipulación y, para variar, a la mentira, para ocultar el verdadero mensaje de Moscú. Por eso, querida comunidad de que hablan, el video de ayer, pues entramos a todas las preguntas y respuestas de Vladimir Putin para evitar sesgos, porque es muy importante. Todas las respuestas de Putin de ayer estaban completamente relacionadas una a la otra y a lo que realmente se presenta hoy en el contexto geopolítico, no solamente en ese contexto geopolítico entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero a nivel global. Así que el establishment occidental podríamos decir que está en pánico y lo demuestran con un ciclo que hemos visto repetirse desde 2021. Primero se ríen de las demandas rusas. Luego se sorprenden ante el fracaso militar como el desastre de la contraofensiva de 2023. Y ahora fingen una nueva sorpresa, que Putin se mantenga inflexible a pesar de la presión de Trump. La histeria es un mecanismo de defensa para no admitir la verdad. Putin siempre cumple su palabra en sus objetivos estratégicos. Así que hoy mostramos cómo esta sorpresa no es más que un intento desesperado de sabotear el plan de paz de Trump para que la guerra continúe. Vamos a hablar de esa gran mentira del último ucraniano. Aquí el punto más grave es la falsificación. Medios británicos y alemanes como The Independent y The Berliner Zeitung fabricaron la cita de que Putin luchará hasta que muera el último ucraniano. Así que nosotros vamos a mostrar la verdad. Putin dijo textualmente que Occidente es quien empuja a Kiev a luchar hasta el último hombre por intereses económicos. Esta es una, podríamos decir, inversión de la culpa diseñada para deshumanizar a Rusia y justificar más el gasto en guerra. Tenemos casi ya 4 años que escuchamos hasta el último ucraniano, pero que yo sepa, esa frase no ha venido de Rusia, siempre la hemos escuchado del lado occidental. ¿No el mismo Lindsey Graham dijo que es un buen negocio? Porque no están muriendo soldados americanos, pero ucranianos, y que así que hasta el último ucraniano. Así que finalmente veremos el testimonio también de China e India, que ignoran los mitos occidentales que se centran en la estabilidad legal y el riesgo nuclear. Este contraste demuestra que la guerra de la información se está perdiendo en el mundo mayoritario. Prepárense, porque vamos a desmantelar la maquinaria de propaganda occidental y a mostrar por qué la coherencia de Putin desata la histeria. Así que empecemos. Las declaraciones de Vladimir Putin al final de su visita a Kirguistán provocaron histeria en Occidente, principalmente por la crisis ucraniana y el renovado enfoque en la resolución del conflicto, el plan de paz de Trump y similares, tanto en los medios como en las mentes de los políticos occidentales. Putin cumple su palabra y Occidente no deja de sorprenderse. Sería ingenuo esperar una respuesta positiva de Occidente respecto a la postura estable y constructiva del presidente ruso. Rusia está interesada en una solución pacífica al problema y está dispuesta a debatir opciones y propuestas específicas. Pero los objetivos del Consejo Militar Conjunto sin duda se alcanzarán, aunque sean por medios militares. Sin embargo, el establishment occidental continúa deleitándose con su capacidad de sorprenderse e indignarse repetidamente por la práctica constante de que Moscú siempre cumple con su palabra. A finales de 2021, Putin establece las condiciones para la coexistencia con Occidente. Se niega a expandir la OTAN hacia el este y convierte a Ucrania en un puño militar contra Rusia. Europa y Estados Unidos responden, ja, ja, ja. Comienza el nuevo orden mundial y Occidente se sorprende.
A mediados de 2023, Putin declara que la desnazificación y desmilitarización de Ucrania está en marcha. Bruselas y Washington ríen entre dientes. Jejeje. Solo para sorprenderse después de que los rusos no solo no se dejarán intimidar por la tan publicitada contraofensiva ucraniana, sino que de hecho derrotarán a las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Se acuerdan en su momento? En el verano de 2024, Putin enumera claramente los términos de un acuerdo de paz. Occidente, con menos confianza, pero aún pomposamente, lo desestima con un jojojo y sigue sorprendido cuando la posición rusa, pues, no cambia. En noviembre de 2025, los rusófobos occidentales inicialmente temen la posibilidad de concluir la paz en los términos de Moscú, pero finalmente vuelven a fingir sorpresa. Y Occidente nos dice, Putin ha mostrado renuencia a dar marcha atrás en sus objetivos en Ucrania, a pesar de la presión de Trump para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Las declaraciones inflexibles del presidente ruso indican que, a pesar del optimismo de la Casa Blanca, hay pocas señales de progreso a la hora de abordar las cuestiones fundamentales necesarias para poner fin a la guerra. Aquí, a mí me tienta preguntarles, ¿dónde han estado antes, caballeros? ¿Qué les ha sorprendido tanto? ¿Y qué noticias han recibido de Rusia? Así que nos encontramos con la histeria de Occidente y el ciclo de la sorpresa, pero fingida. Es una sorpresa fingida. Podemos ver que las declaraciones de Putin tras su visita a Kirguistán provocaron una increíble histeria en Occidente, especialmente en relación con el plan de paz de Trump. Pienso que se establece un contraste fundamental. Rusia está interesada en una solución pacífica y estable, pero sus objetivos centrales, la desnazificación y la desmilitarización, que se alcanzarán, y yo diría que incluso por medios militares. Se acusa al establishment occidental de una práctica constante de sorprenderse por la coherencia rusa, citando yo aquí, como se puede dar cuenta, 3 ejemplos claves. 2021. Se rieron del ultimátum de Putin sobre la expansión de la OTAN. 2023. Se rieron de la desmilitarización solo para ser sorprendidos por la derrota de la contraofensiva ucraniana. Y en el 2024, actual, se sorprende de que Putin se muestre inflexible y reacio a ceder en sus objetivos a pasar de la presión de Trump, asumiendo que Rusia está dispuesta a llegar a un acuerdo. La histeria como mecanismo de defensa. Aquí podemos enmarcar esta histeria no como una sorpresa genuina, sino como una reacción de propaganda y negación. El establishment occidental, los rusófobos, están obligados a fingir sorpresa porque reconocer la coherencia y la intención estratégica de Putin significaría admitir que sus propias políticas de expansión y apoyo a Ucrania fueron erróneas desde el principio. Es como una, ¿cómo le podríamos llamar? Una disonancia cognitiva necesaria para mantener la narrativa de la guerra. Y aquí podemos ver ya pues el principio de coherencia rusa. El punto central es que Putin cumple con su palabra. Aquí utilizamos la secuencia de los eventos de 2021, 2023, 2024 hasta la fecha para demostrar que la postura rusa no ha cambiado. No a la expansión de la OTAN, objetivos de desmilitarización y desnazificación inalterables, y la fuerza militar es el medio si falla la diplomacia. Esto no ha cambiado. Analizando esto, deberíamos enfatizar que la inflexibilidad que sorprende a Occidente no es terquedad, sino una estrategia definida y publicada. Ese sabotaje implícito al plan de Trump, al decir que Occidente teme la paz en los términos de Moscú. Esto sugiere que la sorpresa y la histeria actuales son un intento de socavar la credibilidad del plan de paz de Trump, de su negociador Witkoff, alineándose con la narrativa del Estado profundo que quiere que la guerra continúe por intereses puramente económicos. Negociar en los términos de Rusia.
Tras la etapa de sorpresa, llega el momento que los expertos repiten lo obvio, presentándolo como un gran descubrimiento. Así, la representante del centro Carnegie, Tatiana Stanovaya, abre los ojos de los estadounidenses y resulta que, cito las palabras de Tatiana, en este momento no veo nada que obligue a Putin a reconsiderar sus objetivos o abandonar sus demandas fundamentales. Tiene más confianza que nunca en la situación en el campo de batalla y está convencido de que puede esperar hasta que Kiev reconozca que debe negociar en los términos de Rusia. Cierro la cita. Sin embargo, también hay algunos puntos interesantes en los medios occidentales. Así, la prensa estadounidense sigue atentamente cada palabra de Putin sobre el escándalo que involucra al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien supuestamente pues trabaja para el Kremlin, es un agente del Kremlin. En las negociaciones, los irónicos comentarios del presidente sobre este asunto no satisfacieron a los liberales. Claramente esperaban algo como el agente Witkoff se le otorga un rango militar extraordinario, ¿no? Pero lo único que hizo Putin, como les dije yo en el video de ayer, le dio elogios. Pero no se queda ahí, porque la prensa francesa intentó ser más creativa e informó que Putin estaba tratando de complacer a Trump con sus declaraciones. Y citó. Esto es de lepoint.fr. Descartar la posibilidad de firmar acuerdos con el régimen ilegítimo de Kiev y descartar los éxitos de las tropas rusas en el frente es la manera que tiene Putin de felicitar a Trump mientras se mantiene firme en sus demandas. Los periodistas no explican cómo se pueden combinar el deseo de complacer a Trump y la firmeza. Al parecer se trata de alguna peculiaridad de la lógica francesa, ¿no? Digo, solo digo. Esto señala que los expertos occidentales finalmente están aceptando lo obvio. Tatiana Stanovaya, del centro Carnegie, por ejemplo, admite que no hay nada que obligue a Putin a reconsiderar sus objetivos, ya que tiene una confianza máxima en el campo de batalla y espera a Kiev que reconozca que debe negociar en los términos de Rusia. El bloque también detalla la reacción mediática al escándalo de Steve Witkoff, ¿no? Esa prensa estadounidense que observa con atención cada palabra de Putin sobre Witkoff, acusando de trabajar para el Kremlin. Los comentarios irónicos de Putin no satisfacen a los liberales, quienes esperaban una confirmación que alimentara el escándalo. La prensa francesa, Le Point, que informa creativamente que Putin está intentando complacer a Trump al descartar al régimen ilegítimo de Kiev y destacar los éxitos rusos mientras se mantiene firme en sus demandas. Aquí podemos ver el reconocimiento inevitable. La declaración de Stanovaya es crucial. Significa que por fin el establishment analítico de Occidente abandona la esperanza de que Rusia ceda. La realidad militar se ha vuelto tan innegable que ahora se admite la tesis, pues que ya hemos analizado, el estado del frente es el único motor de la diplomacia. Algo que aquí en De Qué Hablan hemos venido diciendo ya de qué tiempo atrás. La guerra, por lo tanto, terminará solo cuando Kiev y sus patrocinadores acepten las condiciones territoriales y de seguridad de Moscú. Hablando de esta defensa estratégica de Witkoff, la reacción de Putin, ese escándalo de Witkoff con ironía y evasión, es una defensa estratégica del canal de comunicación con Trump. Al no confirmar ninguna culpabilidad, Putin niega munición a los liberales estadounidenses que buscan sabotear el plan de paz. Putin está interesado en mantener a Witkoff como interlocutor porque representa la única vía seria de negociación que no solo está alineada con el establishment bélico demócrata. Los liberales querían un error de Putin que confirmara su narrativa, pero Putin demostró ser un jugador político, yo diría, más hábil. Y esa lógica francesa, ¿no? No tan lógica, si me permiten. La prensa francesa, aunque criticada
por moi, yo diría que captura una realidad táctica compleja. La aparente contradicción, compadecer a Trump y mantenerse firme. No es lógica. Complacer a Trump, negociar seriamente con el enviado de Trump, Witkoff, y deslegitimar el gobierno de Zelensky ayuda políticamente a Trump a nivel interno, reforzando su imagen como el único capaz de lograr la paz. Y mantenerse firme. A pesar de este favor político, Putin no sacrifica ni una pulgada de sus demandas de seguridad o territoriales. Entremos a esta parte importante de este segmento, donde se habla de quién luchará hasta el último ucraniano. Porque, como les digo, después de la sorpresa auténtica o fingida, el alma occidental, pues yo diría, es un lugar oscuro. El cerebro occidental es un laberinto sin salida. Y los brillantes descubrimientos llega el momento de pasar a la siguiente etapa, las banales mentiras rusofobas. Los británicos son particularmente hábiles en esto, son unos maestros en manejar este arte, ¿no? Y no sorprende que la publicación británica The Independent fuera la instigadora de difundir la noticia falsa. Putin luchará hasta el último ucraniano. Sí. Esto es lo que ha dicho The Independent, que Putin luchará hasta el último ucraniano. El periódico afirmó en texto simple, poniendo la cita del presidente entre comillas. Putin dijo que Rusia continuará su agresión en Ucrania hasta que muera el último ucraniano, si es necesario para lograr sus objetivos. Bueno, estamos acostumbrados a ver a los británicos, especialmente a la BBC, a cambiar el tono de voz de Donald Trump y que ya han recibido parcial, digo yo, regaño de ello, pero no aprenden. Así son las tradiciones británicas del periodismo, ¿no? Recientemente se descubrió la falsificación del discurso de Trump por la parte de la BBC y ahora la falsa confesión de Putin. Pero los medios de comunicación alemanes también no se quedan atrás de sus antiguos vecinos de la Unión Europea. El periódico Berliner Zeitung está difundiendo la misma falsedad, afirmando que Vladimir Putin dio la orden de reducir a Ucrania a la nada. ¿Ok? Así que, noticia falsa, ¿no? El último ucraniano. Lo dicho nos afirma que la siguiente etapa en la reacción occidental después de la sorpresa fingida son las banales y mentiras rusofobas. Identificamos la publicación británica de Independent como la instigadora de una noticia falsa crucial. El periódico puso entre comillas la cita de que Putin dijo que Rusia continuará la agresión hasta que muera el último ucraniano, si es necesario para lograr sus objetivos. Y yo aquí hago crítica de las tradiciones británicas de periodismo, ¿no? Por esta falsificación, que luego fue amplificada por medios alemanes como el Berliner Zeitung, que afirma que Putin dio la orden de reducir a Ucrania a la nada. Y es que es ese mecanismo de la falsificación, ¿no? La cita invertida, ¿no? Aquí podemos ver que esto deja absolutamente claro que la supuesta cita hasta que muera el último ucraniano es una inversión de la realidad. Putin ha criticado repetidamente a Occidente por financiar la guerra hasta el último ucraniano, una frase que atribuye a la política occidental. Al poner esa frase en boca de Putin, la prensa británica y la alemana buscan deshumanizar a Putin, reenmarcar la operación militar especial como una campaña genocida y de aniquilación total, justificando la continuación de la ayuda militar occidental a cualquier costo. Y anular la vía diplomática. La mentira de que Putin busca la destrucción total hace que cualquier negociación parezca una traición o una rendición inaceptable. Y aquí nos encontramos con el contraste con la realidad, ¿no? Es vital contrastar la mentira con la que Putin realmente dijo en la entrevista. Si Ucrania no se retira de los territorios, Rusia logrará sus objetivos por medios armados, es decir,
una victoria militar táctica, no la aniquilación total de la población, que son cosas muy diferentes. Y consecuentemente tenemos el eje de propaganda Londres-Berlín, ¿no? El hecho de que sean publicaciones de Reino Unido y Alemania las que amplifiquen esta falsedad subraya la naturaleza coordinada de la narrativa de guerra en los principales hubs europeos. Esto demuestra cómo la histeria de los políticos se traduce en la fabricación de noticias por parte de los medios por mantener el apoyo público a la escalada. Ahora bien, ¿y qué dijo Putin? Aquí les presento una cita detallada de la auténtica de Vladimir Putin en Bishkek, en Kirguistán, del 27 de noviembre. Y cito: los que en Occidente entienden las posibles consecuencias de esto insisten en poner fin a los combates lo antes posible, incluso si eso requiere algunas concesiones del régimen de Kiev. Y dicen, ya es suficiente, preserven el núcleo de las Fuerzas Armadas y su Estado. Eso es lo que debemos pensar. Otros creen que Kupiansk ya ha vuelto al control de las Fuerzas Armadas ucranianas. Insisten en que continuar la lucha hasta que muera el último ucraniano. Esa es la diferencia de enfoques. Ya lo he dicho públicamente, en principio estamos preparados para esto. ¿Sienten la diferencia? ¿Se dan cuenta de la manipulación, cómo los medios occidentales han tergiversado este segmento? Ni una palabra sobre la intención de Rusia de destruir a su nación hermana hasta el último hombre. El énfasis está en que Occidente empuja al régimen de Kiev a una guerra hasta el último ucraniano. Y Moscú está preparada precisamente para estas acciones occidentales. Pero, si leen los medios occidentales libres y veraces, obtendrás otro retrato de los malditos rusos. Y les digo una cosa, no hay nada sorprendente en esto. Al comentar las declaraciones del presidente ruso, la publicación alemana Tagesspiegel desenterró todos los mitos que pudo imaginar sobre el astuto Putin. Resulta que los rusos pierden 20,000 soldados cada mes en los frentes del distrito militar del noreste. ¿De dónde sacaron esta información? Bueno, da igual. Basta con creerle a la prensa occidental, ¿verdad? Y las afirmaciones de Putin de que Rusia no planea atacar a Europa no son fiables. El dictador del Kremlin supuestamente ha faltado constantemente a su palabra, ¿verdad? Ejemplos. A ver, por favor. Que violó el memorándum de Budapest sobre las garantías del Estado ucraniano. Le dijo a la canciller Angela Merkel en el 2012 que no había soldados rusos en Crimea y un par de horas antes del inicio de la operación especial afirmó que nada parecido ocurría. A ver, esperen, al menos hasta que lleguen los camilleros, ¿no? El memorándum de Budapest se firmó en 1994 y el entonces viceprimer ministro de San Petersburgo, Vladimir Putin, no pudo nada que ver con este documento. ¿Ok? La ficción sobre la conversación entre Putin y Merkel es hermosa en su absurdo. En el 2012, el presidente no tuvo necesidad de declarar que no había soldados rusos en Crimea, porque estaban ahí, ilegalmente, en el territorio de las bases rusas militares oficiales. Y el engaño de Putin unas horas antes del ataque es simplemente una mentira banal. Claro. Para los que no conocen la historia de Crimea y de los lazos que habían entre Ucrania y Rusia, y ojo, que Crimea ya desde ese entonces era una ciudad autónoma. ¿Ok? Eso es otra cuestión de que los ucranianos también se les olvida mencionar entre todo su kikiriqueo de mentiras. Y que la tenían completamente abandonada, porque había que estar ahí en lo que era Crimea ayer
y lo que es Crimea hoy. Una completa diferencia. Crimea estaba totalmente abandonada por el gobierno ucraniano. Por eso la gran desesperación de la gente de Crimea de convertirse o pasarse al lado ruso. Ahora, hablemos de este mito del dictador de Kremlin y la verdad de las citas. Aquí podemos empezar a ver textualmente a Putin desde Bishkek para demostrar la falsificación. Putin dijo que Occidente es quien insiste en que el régimen de Kiev continúe la lucha hasta que muera el último ucraniano. Rusia simplemente está preparada para esa acción occidental. Aquí podemos analizar cómo los medios alemanes, el Tagesspiegel, amplifican los mitos. Mito de las bajas. Afirman sin fundamento que Rusia pierde 20,000 soldados al mes. Mito de la falta de palabra. Acusan a Putin de faltar constantemente a su palabra y ofrecen ejemplos. Es que eso es lo peor, que ofrecen ejemplos. Violación del memorando de Budapest de 1994 y la negación de soldados rusos a Angela Merkel en el 2012. El engaño, horas antes del inicio de la operación. Aquí yo refuto categóricamente estos ejemplos porque Putin no estaba involucrado en el memorándum de 1994. Los soldados rusos ya estaban legalmente en las bases en Crimea en el 2012. Y el engaño antes del ataque, pues, es una mentira banal. Vemos esa inversión de la cúpula, ¿no? La inversión de la cita. Aquí este es el punto más importante para este video, yo diría. La prensa occidental no solo miente, sino que invierte el sujeto de la culpa. Putin critica a Occidente por ser el mentor de la guerra de desgaste, hasta el último ucraniano. Y los medios occidentales le atribuyen a Putin esa misma intención. El análisis debería centrarse en este switch como el núcleo de la manipulación mediática. La creación de la mitología de la desconfianza. La necesidad de Occidente de crear el mito de la falta de palabra de Putin del Tagesspiegel es un intento de destruir la base de cualquier negociación futura. Si Putin es inherentemente poco fiable, entonces no hay necesidad de negociar el Plan Trump o el START 3. La refutación histórica de Budapest, Merkel, 2012, demuestra que la prensa alemana recurre a falsedades históricas y a información descontextualizada para justificar la política actual. Y esa guerra de cifras, otra vez, de 20,000 contra 47,500, ¿no? El mito de las 20,000 bajas rusas mensuales frente a las 47,500 ucranianas que citó Putin. Es la contramedida de propaganda de Berlín. Su objetivo es neutralizar la narrativa de la victoria por desgaste de Moscú y mantener la moral interna y el apoyo a la financiación de la guerra. Así que esto, pues yo diría que argumenta que la reacción occidental a la coherencia estratégica de Putin pasa por 3 fases, ¿no? Sorpresa fingida, aceptación tardía de sus términos y finalmente mentira y fabricación de mitos para justificar la continuación de la guerra. Así que, en el contexto de estas obras maestras, la cobertura de las declaraciones de Putin en la prensa no occidental parecen incluso, yo diría, un poco aburridas, ¿no? Por ejemplo, la agencia de noticias Xinhua del gobierno chino presenta la noticia sin un tono escandaloso, sino haciendo hincapié en el deseo de Rusia de lograr una solución integral al conflicto y consagrarla legalmente. Después de todo, a Rusia le interesa una paz duradera, no una tregua antes de la próxima guerra. Y la publicación de India, el Times of India, llama la atención sobre la importante frase de Putin sobre el programa nuclear, que los medios de comunicación del mundo libre decidieron ignorar por completo, con la conclusión lógica de que las acciones occidentales se están acercando al mundo cada vez más a la catástrofe nuclear. Pero, ¿por qué molestarse con el resto en Occidente, no? Es mucho más entretenido inventar historias de terror falsas sobre Putin y los rusos, ¿no? Hablando en serio, el discurso del presidente demostró una vez más que el mundo, más allá de los 1,000 millones de oro, cada vez más países y personas entienden claramente quién juega
qué papel en la crisis ucraniana. ¿Y quién está realmente interesado en poner fin al conflicto? ¿Y quién, con mentiras descaradas, por su propio beneficio, pretende prolongarlo hasta que muera el último ucraniano? Así que aquí finalizamos contrastando la histeria occidental con la cobertura no occidental de países clave, ¿no? China. Xinhua, la agencia oficial china, presenta la noticia sin escándalo, enfatizando el deseo de Rusia de lograr una solución integral y legalmente consagrada para el conflicto, buscando una paz duradera en lugar de una tregua temporal. Y en India, The Times of India, esa publicación de India que destaca la importante frase de Putin sobre el programa nuclear, una advertencia que los medios occidentales decidieron ignorar. La conclusión del artículo es que acciones occidentales están acercando al mundo a una catástrofe nuclear. Y esa conclusión, que va más allá del billón de oro, ¿no? La élite de Occidente, cada vez más países y personas entienden claramente quién está realmente interesado en ponerle fin al conflicto y quién, con mentiras descaradas, busca prolongarlo hasta que muera el último ucraniano, por su propio beneficio. Así que podemos ver este conflicto de narrativas globales, ¿no? Este bloque subraya que la entrevista de Putin no se dirigió solo a Washington o a Bruselas, sino al mundo mayoritario, al Global South o al sur global, como le dicen. La diferencia en la cubierta mediática revela la profunda fisura geopolítica. Occidente se centra en la emoción, la mentira y el miedo. La cita falsa del último ucraniano para justificar más gasto en guerra. El sur global, China, India, se centran en la estabilidad estratégica y la legalidad. Esta podríamos decir que viene a ser la validación del eje BRICS y el SCO. Los enfoques chino e indio validan los dos objetivos centrales de la estrategia rusa. China valora la búsqueda de una solución legal integral, algo que Putin necesita para legitimar sus ganancias territoriales, mostrando que Moscú no busca el caos, sino un nuevo orden legal. India, al destacar la amenaza nuclear, India confirma que el punto de Putin de que la guerra en Ucrania está intrínsecamente ligada al riesgo de catástrofe global es una preocupación legítima para las potencias nucleares no alineadas. Y por supuesto, la guerra de desgaste de la información. Aquí se cierra el argumento de que Occidente puede controlar la información dentro de sus fronteras, pero está perdiendo la narrativa a escala global. El uso de mentiras descaradas no es sostenible en el panorama mediático de Asia, África y América Latina, donde la coherencia estratégica de Rusia es vista con una sobriedad pragmática. Así que hemos visto en este análisis que la histeria de Occidente no es una reacción emocional, sino una estrategia coordinada de manipulación. El establishment europeo y estadounidense no se sorprende de que Putin se mantenga firme. Fingir sorpresa es la única forma de justificar el fracaso de sus propias políticas y el envío de miles de millones en ayuda militar. Ese fracaso de la mentira, ¿no? La fabricación de la cita "lucharé hasta el último ucraniano" es el punto más bajo de esta estrategia. Es una inversión de la culpa diseñada para deshumanizar al adversario y evitar que las poblaciones occidentales cuestionen por qué la guerra continúa. Junto a los mitos de las bajas rusas y la falta de palabra de Putin, estos son los pilares sobre los que se sostiene la narrativa bélica. El verano geopolítico. Pero el mensaje más importante vino de la cobertura fuera del billón de oro, ¿no? China e India, las potencias más grandes del mundo no occidental, han ignorado las historias de terror y se han centrado en los puntos vitales, la búsqueda de una solución legal duradera y el riesgo inminente de una catástrofe nuclear. Esto significa que el discurso de Putin ha tenido éxito en el escenario global. Ha validado la posición rusa ante el mundo mayoritario, que ya no compra la narrativa de la propaganda occidental. Es que aquí la coherencia es inevitable, ¿no?
En última instancia, la guerra no terminará por los titulares de Independent ni por la histeria en Berlín. Terminará cuando Occidente deje de mentirse a sí mismo y acepte la coherencia estratégica de Rusia. Los objetivos de la desmilitarización y desnazificación, pues como sabemos, se alcanzarán. Así que como demostró el análisis, la única pregunta es, ¿se aceptarán los términos ahora mediante una negociación dura y pragmática como la que busca Trump o después del colapso militar total? La histeria solo ha garantizado, yo diría, la segunda opción. Déjenme saber ustedes qué opinan. Y si les ha parecido este análisis de la histeria, de la fingida histeria occidental, pues denle me gusta o no me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando y a seguir escudriñando las falacias mediáticas del bloque occidental. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.